El Morral del Cazador. Bienvenidos a todos y a todas, soy Javier Pérez y esto, como bien habéis escuchado, es El Morral del Cazador. Voy a acompañarlos semanalmente en este programa, desde el que defenderemos la caza, la pesca y la naturaleza de una forma ética, sabiendo que practicamos una actividad totalmente legal. Quería empezar comentando una noticia que saltó esta semana y referente al auto en el que se paralizaban las batidas de cabras montesas en el Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. Y es que allá por el mes de agosto, el partido animalista, PACMA, presentó una denuncia a la Fiscalía de Medio Ambiente contra el gobierno de Cristina Cifuentes en el que pues se le acusaba de cometer un delito de medio ambiente y prevaricación en la campaña en la que se pretendía sacrificar 2.500 cabras montesas. Y la Consejería de Medio Ambiente tenía pensado abatir en los próximos 5 años unos 2.500 animales, unos 500 al año, para regular así la población que ha crecido descontroladamente en estos últimos años, que casi alcanza las 4.500 cabezas. El Gobierno no iba a pagar por ello, ni tampoco iba a permitir que los cuerpos ni las cabezas se utilizaran como trofeo. Las cabras iban a ser abatidas con armas de fuego en días entre semana y los tiradores estarían siempre supervisados por técnicos y agentes forestales, según el plan que ya se presentó a todos los colectivos e instituciones del Patronato del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Pero el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 32 de Madrid, en referente a la denuncia de PACMA, ha paralizado provisionalmente el plan de la Comunidad de Madrid en un auto dictado el 17 de octubre en el que se ordena como medida cautelar la suspensión de las batidas previstas y que van a empezar a finales de este mes. El juzgado dio 3 días a la Comunidad de Madrid para que presentase alegaciones y el Gobierno regional, al conocer la notificación del juzgado, va a solicitar el levantamiento de esta medida cautelar. Además, va a solicitar una fianza económica a PACMA por si durante el emplazamiento del plan pues se derivan problemas sanitarios, ya que hay riesgo de que la excesiva población de bóvidos cause epidemia de sarna. Desde el Partido Animalista alegan que el motivo de su denuncia es el evidente peligro de extinción de la cabra montés en nuestros parques forestales tras estas batidas, cosa que no tiene ningún sentido si se hace un control sostenible y equilibrado. Ellos mismos se darían cuenta, si cualquier día se dan un paseo por la Pedriza, por la Bola del Mundo, por Cabeza de Hierra Mayor, que existe sobrepoblación. Hay censadas 4.500 cabras, cuando su número, para garantizar unas calidades sanitarias mínimas, tendría que ser de unas 2.000. En algunos lugares la densidad alcanza los 47 individuos por kilómetro cuadrado, cuando los recomendados son 10. Así que, imagínense. No son conscientes de los problemas que pueda acarrear esta situación, ya que los ganaderos están empezando a quejarse por problemas en sus animales por la sarna. Y por otro lado, investigadores de la Universidad Politécnica de Madrid y de la Universidad de Stanford publicaron en el 2014 una investigación que estaba liderada por Montes Ramón Perea, que es un ingeniero, sobre la reintroducción de la cabra montés, en qué medida está afectando a la vegetación de la zona. La conclusión era que la presión generada por la alta densidad de estos animales en la zona, y no nos olvidemos que es un parque natural, era tan alta de que algunas especies vegetales se estaban viendo gravemente amenazada su sostenibilidad. De las 32 especies analizadas, 5 corrían riesgo de desaparición en la zona de la Pedriza. Como cazador y amante del campo y de la naturaleza, quería resaltar varios aspectos en los que discrepo. Como he comentado anteriormente, la caza de las cabras se iba a llevar a cabo acompañado de agentes forestales, cosa que me parece perfecta y como tiene que ser. En lo que discrepo totalmente es que los cuerpos y las cabezas no iban a dejar utilizarlas ni como trofeo ni como alimento. Y yo como cazador eso no lo concibo. Si cazo un animal, me gusta poder aprovechar desde la carne hasta el trofeo, pasando por el lance. Para mí, la persona que se ofrezca o se precie a llevar a cabo este acto no es cazador, es sin más un tirador. Y por otra parte, la Consejería de Medio Ambiente, que ha gestionado fatal todo este tema de las cabras desde el principio, porque si desde que se introdujeron las cabras en 1990 se hubiera llevado a cabo una gestión adecuada, no estaríamos en el punto en el que estamos. Aparte de que esta actividad sería una fuente enorme de ingresos tanto para la consejería como para los pueblos que se ven afectados por el problema,
como pasa en otras partes de la península ibérica, como puede ser en Gredos o en Boatuecas, que se les proporcionan precintos a las sociedades de cazadores o a los ayuntamientos de los pueblos donde existe el problema o donde hay cabras, y ellos lo gestionan de la forma que mejor lo ven. Y para los ecologistas, de verdad, dejadnos ya tranquilos, dejadnos disfrutar de nuestra afición, dejarnos que vivamos nuestra pasión tranquilamente. Nosotros no os criticamos por vuestra forma de pensar. Si queréis criticar, si queréis hablar, venir al campo, verlo, vivirlo, ver cómo se hacen las cosas. No criticar por criticar y desde la ciudad, que es muy fácil estar en el sillón de casa, compartir publicaciones de WhatsApp, compartir publicaciones de Facebook. Vale ya de criticar desde el sofá. Si queréis criticar, hacerlo, pero viniendo con nosotros y viendo la gestión que nosotros hacemos. Hipócritas, que vais de lo que no sois. Os dedicáis a defender a vuestra manera a los animales, pero solamente a los animales bonitos, ¿verdad? Por los que os dan pasta por crear asociaciones. ¿Qué pasa? ¿Que los peces, por ejemplo, tienen menos derecho que otros animales según vosotros? Porque recientemente, según la nueva ley de animales exóticos invasores, si yo estoy pescando, por ejemplo, y saco un lucio, o una trucha arcoíris, o una carpa, tengo que sacrificarla por narices. Ahora, no os he visto a ninguno poner el grito en el cielo porque tenga que sacrificar un pez. No he visto a ningún grupo ecologista que se haya pronunciado sobre la cuestión, pero sí sobre la caza, los toros o los perros. De verdad, dedicaros a lo vuestro y dejarnos tranquilo. Lo único que intentáis es vivir de la polémica, de la política y de gestionar el dinero público. El morral del cazador. Bueno, y tras esta introducción, pues comentaros que hemos estado un tiempo sin hacer el programa, pero bueno, vamos a intentar que esto tenga una regularidad semanal. Para ello tenemos un correo en el que nos podéis enviar vuestras dudas, recomendaciones, por si queréis que se hable de algo en especial o incluso participar en el programa. El correo es elmorraldelcazador@gmail.com. También os podéis encontrar en Facebook. El grupo se llama El Morral del Cazador. Ya sabes, si tienes alguna duda, comentar. Oye, que quiero entrar, que quiero hablar, quiero contaros cómo fue mi último día de caza, mi último día de pesca, denunciar una situación o algo que está pasando, pues intentaremos dar voz a todo el mundo que lo necesite. Y todas las semanas pues haremos un repaso a las noticias más destacadas que vayan sucediendo, tendremos un pronóstico del tiempo semanal para que no nos pille de sorpresa algún chaparrón estando de caza o de pesca, y alternaremos entrevistas, secciones de veterinario, dudas jurídicas y también pues alguna receta del mundo de la caza. Y empezamos el resumen de noticias con varios casos de accidentes de caza. Los peores han sucedido el sábado 8 y el día 22 de este mes, el primero en la localidad coruñesa de Melide y el segundo en Hornachos. Ambos han fallecido a causa de disparos de escopeta, tenían 51 y 44 años respectivamente. Asimismo, y para más INRI, en el mismo siniestro del caso de Hornachos resultó también herido un joven de 24 años. También en Galicia, en la localidad pontevedresa de Silleda, otro cazador fue herido en una batida. El herido, de unos 30 años, se recupera de las heridas en la pierna tras pasar por el Hospital Clínico de Santiago. Y por último, un menor de 13 años que se encontraba en una batida en Erratzu fue alcanzado en el brazo y la pierna derecha por un disparo con postas, que por cierto es una munición prohibida en nuestro país. El herido fue tratado en el centro de salud del municipio de Elizondo y posteriormente trasladado al complejo hospitalario de Navarra. En todos los casos, las autoridades del Estado han detenido a los presuntos autores acusados de un delito de homicidio por imprudencia para que presten declaración. Desde aquí, ¿qué podemos hacer? Pues pedir mucha precaución y que más vale que la pieza se vaya antes de que provoquemos un accidente. Solamente llevamos un mes de temporada y tenemos 2 fallecidos y varios heridos. Y seguimos con más noticias, y es que casi el 80% de armas civiles en España son escopetas de caza. Según datos aportados por El País, en España hay 2.702.000 armas registradas, de las cuales 2.131.000 son escopetas de caza y casi 400.000 rifles, 65.500 armas cortas y largas para uso en campos de tiro y 207.000 para defensa personal y seguridad. 13.164 está en manos de coleccionistas. Los datos publicados por el citado diario indican que la comunidad donde más armas registradas hay es en Andalucía,
seguida por Madrid y Cataluña. Atendiendo a los datos registrados en cuanto a armas de caza por habitantes, encontramos que Extremadura posee el récord con 135 armas entre rifles y escopetas por cada 1.000 habitantes, seguidas de Castilla-La Mancha con 112 y Navarra con 81, siendo la media española de 58. Por otro lado, si nos fijamos en las licencias de caza para la tenencia de armas, las 3 primeras comunidades serían Extremadura, con 73 licencias por cada 1.000 habitantes, seguida de Castilla-La Mancha, con 59, y Castilla y León, con 46. La media española esta vez se sitúa en 32 licencias por cada 1.000 habitantes. Y terminamos las noticias del portal de Harry Sedal con una noticia de pesca, y es que un pescador madrileño ha sacado un hucho de 17 kilos en el río Tormes, como no, en el coto salmantino de Villagonzalo 2. En el portal Cazawonke podemos leer que Ecologistas en Acción reclama controles de alcoholemia a los cazadores como una medida para evitar los accidentes provocados por la caza, actividad que los verdes califican de riesgo según publica la cadena SER. Los ecologistas recuerdan que al inicio de la temporada de caza se incrementan los incidentes y el riesgo para los no cazadores, siendo Castilla-La Mancha una de las regiones donde más incidencias se producen. En este sentido, explican que en los últimos años se han incrementado las actividades en la naturaleza, entre las que ocupan un lugar destacado las de ocio y turismo, como senderismo, paseos en bicicleta o a caballo, rutas micológicas o astroturismo, que se han sumado a las tradicionales como apicultura, ganadería o agricultura. Sin embargo, según los ecologistas, estas actividades y las personas que las llevan a cabo se ven importunadas por la actividad cinegética, a la vez que registran incidencias que van en aumento en toda España, incidencias en las que Ecologistas en Acción sospecha que el excesivo consumo de alcohol ha podido estar detrás de ellas. Además, los ecologistas piden que se aumente la edad para cazar hasta los 18 años, ensanchar las zonas donde esté prohibido cazar y obligar a los cazadores a la señalización de las zonas de seguridad. Bueno, pues yo les digo a Ecologistas en Acción que primero que van a recoger setas o van a hacer senderismo o van a hacer paseos en bicicleta o rutas a caballo en zonas en las que son fincas privadas, fincas que están gestionadas pues por ganaderos, por agricultores, por cazadores, y que ellos no pagan por realizar una acción que nosotros sí pagamos. Entonces, o pagamos todos o no pagamos ninguno, o se respetan las cosas, pero no estamos diciendo que no se puedan realizar estas actividades, pero lo que hay que intentar hacer es compaginar todos e intentar compaginar que cada uno pueda realizar sus actividades para que no haya ningún peligro. Seguimos con noticias de Cazawonke, y es que el canal Caza y Pesca el pasado 19 de octubre hizo su presentación oficial de temporada en Madrid, y como novedad destacamos que han empezado a emitir toda la programación en HD y por primera vez una emisión de 24 horas diarias. Han duplicado los reportajes de 30 minutos de caza y pesca en la península ibérica y lo pueden ver en exclusiva en el día 65 de Movistar. Y continuamos con noticias del portal CazaWorld, donde podemos leer que un cazador ha sido herido por un jabalí en Soria, en la pierna derecha y en el muslo cuando participaba en una batida, en la localidad de Ágreda. El jabalí había recibido un disparo previamente y se encontraba malherido. Cuando el cazador se acercó al animal para rematarle, este le atacó proporcionándole 2 dentelladas, y en Laza un policía ha fallecido como consecuencia de una embestida de un jabalí. Antonio González Barrio, de 59 años, se encontraba cazando y el animal igualmente estaba herido. Cuando iba a rematarlo, este lo embistió provocándole graves heridas en una pierna. Al fallecido le dio tiempo de avisar por la emisora y sus compañeros alertaron a los servicios de emergencias, que no pudieron hacer nada por él debido a la gravedad del desgarro sufrido en la pierna. Y finalizamos este resumen con una noticia en la que podemos leer que agentes del Seprona han intervenido en 2 operaciones llevadas a cabo en la provincia de Huesca, en la que se han intervenido 11 toneladas de carne que iban a ser introducidas en la cadena de consumo sin medidas de higiene ni control sanitario. La primera se llevó a cabo el pasado 19 de septiembre en una nave ubicada en Sabiñá, Vigo, en la que se manipulaban jabalíes y corzos. Los agentes, tras comprobar que las instalaciones no estaban autorizadas para la recogida de animales de caza, localizaron durante la inspección una cámara de frío montada parcialmente y sin funcionamiento al no disponer de energía eléctrica. En las instalaciones también se inspeccionaron un remolque isotermo en cuyo interior había colgados en canal cadáveres de jabalí y corzo, así como una bolsa de vísceras sin identificar su procedencia. El veterinario del gobierno aragonés, desplazado a la nave, constató que las piezas no eran aptas para el consumo al no darse las condiciones sanitarias necesarias para su conservación y carácter de documentación referida a su origen.
Y en el marco de la misma operación, agentes del Seprona interceptaron el pasado 10 de octubre un camión que circulaba por la autovía A23 a su paso por el término municipal de Huesca, 51 jabalíes y 10 corzos colgados en canales interior y sin guía sanitaria. Tras tomar la temperatura a varias de las piezas, los agentes comprobaron que estaban a unos 14 grados centígrados, por lo que se había roto la cadena de frío. De nuevo, el veterinario del gobierno aragonés emitió un acta para certificar que la carne no era apta para el consumo, ya que podía suponer un grave riesgo para la salud pública, y ordenó la destrucción de las piezas. El tiempo. Bueno, y después de los episodios de lluvia de la semana pasada que vinieron como agua de mayo porque el campo lo estaba pidiendo a gritos, todos los que nos movemos por el campo, día sí y día no, sabemos lo importante que es tener una previsión del tiempo. Y para eso contamos con don Enrique García, meteorólogo de AEMET. Muy buenos días. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Bueno, pues cuéntanos qué tiempo nos espera para este fin de semana y haznos una previsión para la próxima, sabiendo que el martes día 1 es festivo y que es día de salir al campo. Bueno, pues para los que quieran salir a cazar o al campo a disfrutar de la naturaleza estos días, la verdad que la cosa pinta bastante bien, porque es cierto lo que decías, que la lluvia hace mucha falta, pero estos días de fiesta pues los vamos a poder aprovechar porque tenemos un anticiclón que se va a instalar sobre la península y que en las próximas jornadas, tanto el fin de semana como los días del puente, lunes y martes, el festivo, pues serán días soleados en todo el país prácticamente. Podemos hablar de ausencia de nubosidad. Bien es cierto que ya en esta época del año, cuando hay situaciones de anticiclón, se producen esos fenómenos de las nieblas, las brumas matinales, que a primeras horas del día, pues sobre todo en los valles, van a estar presentes. Poco a poco en estas próximas jornadas pues se irían levantando. No hablamos de nieblas persistentes, sino tan solo de esos fenómenos que sucederán durante la mañana. Y ya digo, serán días muy estables, con temperaturas que este fin de semana van a ser suaves, van a ser muy agradables. Hablamos pues que en la zona centro o en la mitad norte del país estaremos entre los 20 y los 23 grados. En zonas de la mitad sur rondaríamos pues incluso los 24, 28 grados en muchos puntos. En cambio, bueno, pues a partir del lunes, martes, esas temperaturas irían un poco a la baja. Eso sí, pues frío, lo que se dice frío, ni mucho menos va a venir. Hablamos de que en el centro peninsular, por ejemplo, la jornada de lunes o el martes podríamos estar en torno a los 16, 18, 20 grados de máxima, pues que tampoco está nada mal. No hablamos, por tanto, de temperaturas que vayan a caer en picado, sino que va a ser un descenso un poco paulatino. A partir del martes sí que es cierto que parece que se prevé la llegada de un frente atlántico que haría que martes, miércoles, jueves las precipitaciones pues fueran cayendo en zonas de la mitad oeste de la península. A partir del viernes y el fin de semana siguiente pues hablaríamos ya de lluvias que podrían ser un poco más generalizadas, que podrían darse en más puntos, pero bueno, ya sabes que la información meteorológica, las predicciones, pues siempre cuanto más nos alejamos en el pronóstico hay que cogerlas con más cuidado y hay que irlas actualizando a medida que pasen los días, pero este sería el panorama, un puente muy estable, podemos salir con tranquilidad al campo, solo la precaución de la niebla si cogemos el coche a primeras horas, y después a partir de martes, miércoles las lluvias por el oeste, fin de semana se generalizarían un poco más. Muy bien, pues muchas gracias. Hablaremos la próxima semana para que ya a ver si es verdad que llegan esas lluvias o no llegan, y para que nos hagan la previsión para la siguiente semana. Muchísimas gracias, Enrique. Un abrazo. Un abrazo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. El morral del cazador. Y tras las noticias, vamos con la entrevista de esta semana. Dado que hace pocas semanas se abrió la veda en casi todas las comunidades autónomas, pues vamos poco a poco a intentar hacer un repaso de cómo ha sido el empiece de temporada. Para ello, pues vamos a ir hablando con diferentes amigos que nos van a ir poniendo al día de cómo han empezado. Y aprovechando que el domingo pasado se abrió la veda en Castilla y León, pues vamos a hablar con Javier Cano, que es el administrador del grupo de Facebook Con la Escopeta al Hombro, para que nos cuente por dónde fueron los tiros el primer día por tierras castellanas. Muy buenas, Javi, y gracias por haber querido colaborar con el Morral del Cazador. Es un placer contar contigo. Hola, buenos días, Javier, ¿cómo estás? Bueno, pues nada, pues que nos cuentes un poquito dónde estrenaste la temporada y cómo se dio, y de tus conocidos repartidos por la comunidad autónoma, qué sensaciones han tenido. Sí, pues yo cazo hace muchos años en la provincia de Zamora, límite con la provincia de León. Y bueno, digamos que las perspectivas que teníamos eran un poco como los últimos años. Llevamos 4 o 5 años con una climatología
Buena. digamos, excelente, sí, en la primavera sobre todo. Con unas lluvias que han sido suficientes, no demasiadas, pero suficientes para propiciar una buena cría. Y yo te digo otro año bueno de cría porque han sido 4 o 5 temporadas en las que vemos muy buenas polladas y que la mayoría salen adelante. Sin tormentas en verano, todas esas cosas. Exacto, sí, tormentas sin granizo, o sea, pero sí agua, ha caído agua y demás, pero sin esto que daña tanto un poco las polladas, ¿no? Y aunque el verano también ha sido de mucho calor y demás, pero bueno, ahí también entra un poco la gestión que se haga en el coto. Eso te iba a preguntar, que cómo lo gestionáis vosotros. Nosotros sobre todo agua. O sea, tenemos en nuestro coto se divide en 2 zonas diferenciadas, una con agua, con río y demás, y otra y con regadío de lo que es de siembra, las siembras, exacto, y otra que no tiene agua, que tiene un pequeño arroyo, que tiene varias charcas, pero insuficientes. Entonces tenemos que potenciar, y hace años ya que decidimos que teníamos que potenciar el tema del agua en verano porque es que era necesario. Y aparte también pues siembras perdidas, también es necesaria la comida y demás, y entonces bueno es la forma de potenciarlo, y desde los últimos años que lo hemos hecho hemos notado una estabilidad en lo que es la densidad de perdiz. Claro. Sí, además que lo que tú has dicho de las siembras perdidas también para la propia anidación de la perdiz es estupenda. Sí, un poco bien gestionada, digamos que haciéndolo correctamente, diseñando ciertos montes, dejando zonas de aguardo entre las siembras y tal, se pueden hacer muchas cosas que realmente tú a lo mejor no lo ves el primer año, pero después notas una población estable, y luego también controlando un poco lo que te entra por allí, porque como sabemos hay tenemos muchísimos corzos, claro, y venado, y eso pues lógicamente arrancan con mentallos desde el principio, y controlando eso, una pequeña gestión de seguimiento, se obtienen bastantes buenos resultados. Al menos estabilizar, que no es poco. Claro, y a nivel del control de depredadores, ¿hacéis algo, aprovecháis media veda para el zorro, lo pedís también para guardos al jabalí también o no? Porque al haber siembra, no sé qué, maíz también tenéis, o todo es trigo o cereal. Es cereal, excepto, maíz sí que hay en la zona donde realmente hay agua, donde claro, realmente se cultiva, y ahí sí, desde luego que sí, se solicitan a los aguardos por daños, como es normal. Y luego el tema de zorros también se solicitan, tenemos como 4 o 5, bastante insuficientes, es cierto, porque las veces que que recorres el coto y demás, o estás un poquito más tranquilo, mirando algún tema para corzo o para venado y tal, pues te das cuenta de que tenemos la cantidad que hay, sí. tenemos raposo, tenemos jabalí a patadas. Lo que pasa es que claro, es un control que es necesario, hay que hacerlo, es cierto, pero bueno, sí, como todo. Es insuficiente en el aspecto en el que hay mucho. Para ti, o para vosotros, porque sois una sociedad de cazadores, una cuadrilla, según lo que venís observando en vuestro coto, ¿qué es más lo más dañino, zorro o jabalí? ¿Sabes? Hay muchísimo jabalí, eso es cierto, hay mucho jabalí. Para la agricultura, desde luego, el jabalí hace un daño tremendo, pero para lo que es caza menor, zorro. El zorro es muy dañino. Hablamos de las poblaciones de perdices y de conejos, sobre todo conejo conejo, como todos sabemos, pues varía una barbaridad, ya no solamente de provincia en provincia, sino de comarca en comarca, ¿no? Claro. Entonces, en la comarca al lado puede ser una plaga, y en la tuya de pronto pues tienes unas poblaciones muy pequeñitas o estables, incluso que quieres potenciar y demás, ¿no? Pero no, el zorro, desde luego, es muy dañino. El tema, lo has dicho tú del conejo, que depende, puedes tener una población estable de conejo, como por ejemplo el coto al lado estar descastado totalmente. ¿La liebre se va recuperando poco a poco después del bajón que dio en Castilla y León? Pues la liebre es un caso que también es un poco parecido, porque yo recuerdo las primeras comunicaciones que tuvimos sobre la tularemia ahí Exacto. Pues hace 10 años o 12, no me recuerdo, hace muchos años y tal.
Y en ese momento no nos dimos cuenta, pero en los siguientes años, hasta la temporada pasada, que incluso esta, que ya te puedo garantizar que entre todos no habremos abatido ni dos liebres el primer día, que ya me dirás tú, pues hemos notado un franco retroceso, pero brutal, o sea, brutal. Y desde luego en lo que es nuestro cotón no se ha recuperado en absoluto. Y yo creo que incluso va peor, o sea, no vemos tampoco un poco la luz en ese aspecto, pero es cierto que luego pues ves, hablo con amigos de otras provincias en las que ahí sí tienen un montón. Castellanas. Valladolid hay mucho, claro. Sí, pero no, o sea, esto es un poco por zonas, desde luego. En la nuestra, desde luego, la recuperación de la liebre no existe. Claro, hombre, puedes decir, bueno, puede ir un poco por el tema de la crianza, pues por ejemplo, un conejo cuando pare te puede parir 7, 8 crías, en cambio una liebre, aparte a lo mejor puede tener más presión, pues de águilas, de zorros y tal, pues te puede parir a lo mejor 4 o 5 lebratos como mucho, como muchísimo. Sí, o sea, bueno, de golpe, el tema es que nosotros no lo hemos visto, esa. Yo, particularmente, en las liebres al salto, o sea, yo soy particero 100%. Claro. Y las liebres porque me las pone el perro y demás, y bueno, y cuando te sale, no lo habitual, pero no voy a ellas, no voy exclusivamente a ellas. Hay personas mayores en mi coto que sí que van a ellas, que son, digamos, especialistas, ya sabes, como que les gusta muchísimo estar en las zonas y me miran mata por mata y demás, y ellos mismos son los que te dicen que, jolines, no hay liebre, tío, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ha pasado? Y la explicación pues realmente no la tenemos. Sabemos el tema de la tularemia y demás, pero lo de los bastante topillos. cuidado, pero no, a nosotros desde luego no nos ha recuperado la liebre. Y a nivel de caza mayor, supongo que como en toda España, jabalí, corzo, las poblaciones no es que se mantengan, sino que crecen, y de venado también, yo creo, más o menos, ¿no? Sí, el jabalí es mucho como siempre, pero el corzo es espectacular. El corzo es espectacular lo que está creciendo, lo que ha crecido en los últimos años. Yo tengo, hace 20 o 20 y tantos años, empecé a escribir digamos, anoto todas y cada una de las salidas que hago al campo. Y ¿Un entonces, diario? Pues, Tu diario de cazador. Sí, exacto, sí. Muy influenciado por Miguel Delibes, claro. de aquella y tal, y no, bueno, cogí esa costumbre y luego con el paso del tiempo ha resultado fantástica. Hombre. Porque cojo datos, tiro de datos atrás y me doy cuenta de cómo ha evolucionado cada una de las cosas. Totalmente. Y por eso digo estas cosas sobre el tema de la liebre y demás, ¿no? Entonces me di cuenta de que lo que es el corzo es vamos, iba a decir plaga, pero desde luego que hay muchísimo corzo, pero mucho. No, y resulta curioso que tanto como el jabalí como el corzo proliferan, y la cantidad de ellos y de trofeos que se abaten en jabalí en batidas y el corzo en recechos, y que a pesar año tras año que no decaiga la calidad de estos mismos, porque todos los años se matan unos corzos estupendos, y eso te hace una idea de la capacidad de reproducción que tienen y de adaptación al medio a donde sea, porque es increíble. Sí. El tema del corzo yo me tiene sorprendido porque sin ser un gran estudioso de ello, hay gente que tiene auténtica pasión por él. Noto su evolución y noto, digamos, la mejora de los trofeos dentro de los cotos en los que realmente, pues sí, tú tienes 2 o 3 precintos, tenemos 3 precintos que tenemos nosotros y algunos de hembras, pero poco a poco estás notando que esto hay que gestionarlo de una manera diferente porque va mucho más y hace muchísimo daño. O sea, en la agricultura hace muchísimo daño, los árboles los pelan, eso es una labor que dentro de 2 o 3 años tenemos que tratar de mirar a ver cómo lo solucionamos, algún tipo de, no sé, hay que hablar con la administración a ver cómo se soluciona este tema. Sí, no, las siembras, lo que tú dices, las cortezas, todo, o sea, ya es una mezcla de todo. Bueno, Javi, pues muchísimas gracias por habernos hecho un análisis de cómo ha sido el inicio de la temporada en Castilla y León, y ya mantendremos más conversaciones para hablar de pesca, que es otra de tus pasiones. Y bueno, he aquí un claro ejemplo de las cosas buenas que tienen las redes sociales, porque sin conocernos en persona, pues oye, se puede mantener una conversación y compartir ideas y hablar.
Por supuesto. Esto es... hablamos el mismo idioma. Exacto. Muy bien, Javi, pues muchas gracias. Un abrazo. Venga, a ti, muchas gracias. Hasta luego, Javi. Ave que vuela a la cazuela. Bueno, y vamos a inaugurar nuestra sección de recetas de caza. Hoy propiamente no vamos a hablar de una receta de caza, pero sí una receta que se come en los días de caza, días de montería, y que, bueno, pues que tiene su cosilla. Parece fácil, pero tiene su cosilla. Para ello nos vamos a ir hasta la comunidad autónoma en la que yo creo que es la cuna de esta comida, y es Extremadura, porque vamos a hacer unas migas. Nos vamos hasta Peñalsordo y ya tenemos al teléfono a Alejandra Pizarro, que nos va a decir los trucos con los que ellos hacen las migas allí en Extremadura. Muy buenas, Alejandra. Hola, ¿qué pasa? Yo qué mejor sitio que en Extremadura. Aquí en Extremadura. Para tomarse unas migas. La verdad que la hacen muy buenas. Mira, nosotros le refreímos mucho ajito y luego las migas las mojamos un poquito con agua, pero no mucho, sino que se humedezcan. ¿El pan candeal o algún pan especial o vale cualquier pan? No, el pan normal. ¿Y lo dejáis el día anterior con el paño húmedo en un caldero o algo? No. Un ratito antes de hacerla es cuando la humedecemos un poquito. Y le damos así unas vueltas para que se humedezcan bien. Y el ajito refrito y luego echan las migas. Y luego nosotros le ponemos lo que son patatas panaderas, pimientos fritos, chorizo, panceta y costilla además. Pero todo eso hacéis un sofrito con ello. No. Nosotros eso lo hacemos aparte. Y luego hay gente, aquí en Badajoz hay gente que sí, que le echa los trocitos de chorizo y costilla y eso, y lo hace todo junto. Vale, o sea que vosotros primero ponéis las migas de pan un poco con un paño húmedo y después aparte hacéis lo que has dicho del pimiento. Patatas, panadera, chorizo, panceta y costilla. Y eso lo hacéis aparte y luego lo juntáis todo. Sí, y luego eso todo lo echamos en un plato. Y cada uno se echa sus migas y del plato ese de la fritura, pues cada uno se echa lo que quiere. Va independiente. Sí, va independiente. Y luego aquí hay gente que se lo echa revuelto a las migas. Vale. Pero y si tenéis la granada también le va muy bien. Sí, porque hay sitios que te ponen uvas, en otros sitios te ponen melón, depende de los sitios. Sí. Yo lo he comido con tanto con melón, con uva, con granada, no lo he probado, pero lo he visto en algunos sitios que lo hacen también. Pues con granada está muy buena también, porque se pasa muy bien la miga. Claro, se echa lo que son los granitos sobre las migas y está muy rica. Si lo quieres hacer todo junto, lo puedes hacer también. Le picas el chorizo y la panceta y eso, y el pimiento y la patata, y lo puedes remover todo. Y lo remueves todo. La clave está también en ponerle ajo cuando haces... No, tú refríes el ajito. El ajo no se lo vas a echar migas, refríes el ajito en la sartén. Y una vez que está refrito, luego ya es cuando le echas las migas. Y lo mueves bien para que se impregne bien del ajito. Sí, claro, lo tienes que dar muchas vueltas, eso tienes que estar dándole vueltas. Muy bien. Para que no se te agarren las migas. Y están muy ricas, las puedes hacer de las dos maneras. Nosotros que de la otra manera echándole el chorizo y eso parece que te salen como más grasientas. Sí, de esta forma te pones tú lo que quieres, y es verdad, no se junta tanto. Sí, es verdad, y te valen para otro día, porque en cuanto mezclas las migas con lo de con chorizo... la fritura, claro. Al día siguiente está hecho una pasta, pero en cambio si lo dejas por separado es verdad que te aguanta más. Nosotros ya te digo que lo solemos hacer por separado. Pues muchísimas gracias, Alejandra. No hay de qué, no te preocupes. Un beso. Venga, un besito. Hasta luego. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que haya sido ameno, que disculpéis mis errores, mi nerviosismo, que me tengo que ir acostumbrando poco a poco a hacer este tipo de programas y digo yo que con el tiempo lo iré haciendo mejor. Que recordaros, tenemos... un correo electrónico donde podéis mandar vuestras dudas, como os he dicho antes, pues de veterinaria, de vuestros perros, dudas de lo que sea, de la caza, dudas jurídicas, dudas de pesca, o algo que queréis comentar. Oye, yo hablo con vosotros y si queréis os hago una entrevista, lo decís aquí en el programa, se buscan soluciones o lo que sea. Recordad, elmorraldelcazador@gmail.com, también por Facebook, en el grupo El Morral del Cazador,
Y nada, os espero la semana que viene en un nuevo programa con nuevas noticias, nuevas entrevistas, y que tengáis buena semana y buena caza. Y recordad, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! El morral del cazador.